Bien, ¿qué está haciendo ahora Cuba? Y vamos a hablar de Cuba, es decir, de la isla, del país, no del señor Heitman Cuba. De él hablaremos en otra ocasión. En cualquier caso, llegó ayuda humanitaria a Cuba en un barco mexicano y sí, Cuba está en una situación muy difícil. Eso, por supuesto, dice algo sobre cómo funciona el régimen allí y cómo funciona el gobierno comunista socialista local, pero al mismo tiempo plantea interrogantes sobre la situación de Rusia. ¿Por qué Rusia no puede ayudar a sus aliados y socios en el extranjero? Y por supuesto, esto también es un eco de la cuestión venezolana. Así que hoy les voy a contar cómo es que Cuba está totalmente jodida. Y por supuesto también hablaremos de lo que Estados Unidos, Donald Trump y Marco Rubio van a sacar provecho de esto porque ellos están más o menos entusiasmados con esta situación y planean aprovecharla al máximo. Así que en primer lugar hay que decir que Cuba está en una crisis brutal pero total. Y el problema principal que hay en Cuba es la falta de combustible, petróleo, aceites para calefacción y, por supuesto, combustibles para motores. Todos ustedes saben muy bien que Cuba depende o dependía de las importaciones de Venezuela y de otros países aliados. Al mismo tiempo saben muy bien que Estados Unidos impuso un embargo comercial sobre Cuba y, en general, desalienta a todo tipo de países y comerciantes de suministrar cosas a Cuba. Y eso, por supuesto, a largo plazo, durante décadas y décadas, durante decenas de años, le ha hecho daño a Cuba. Pero en este momento todo eso se ha acumulado. Esos problemas a largo plazo con los combustibles, esos problemas a largo plazo con el comercio, esos problemas a largo plazo con el liderazgo se han juntado. Y ahora los cubanos están en una situación en la que, por ejemplo, hay cortes de electricidad que pueden durar tranquilamente 20 horas y que la electricidad funciona efectivamente en algunas partes de Cuba solo 4 horas al día. Y eso tiene consecuencias mucho más profundas que simplemente no poder ver, o que no puedas encender la computadora, o que no puedas ver la televisión. Consecuencias mucho más profundas. Por ejemplo, la consecuencia de que no puede funcionar el aire acondicionado. Eso significa que en Cuba hace un calor terrible incluso de noche. La gente no puede dormir bien. Eso significa que están irritables y cansados. Al mismo tiempo no funciona la refrigeración. Eso significa que la comida se echa a perder, así que también los restaurantes y hoteles, que normalmente tendrían huéspedes o al menos algunos turistas capitalistas del occidente desarrollado llevarían algo de dinero, pero tienen que cerrar. La gente no va allí porque ¿por qué demonios comerías en restaurantes donde la carne está echada a perder y te hospedarías en un hotel donde no funciona el aire acondicionado, no hay agua y esas cosas? La gente no va allí, el turismo murió por completo. Al mismo tiempo, la pobreza en la ciudad y la falta de energía también alimentan la criminalidad. Antes, era absolutamente impensable que la gente te robara a plena luz del día, en pleno día, en las zonas turísticas. Eso se castigaba de manera muy severa. El régimen tenía una doctrina muy clara. Los turistas son bienvenidos. Quien moleste a los turistas, quien no los ayude, quien no coopere con ellos, es un enemigo del país, es un enemigo de Cuba. Así que en realidad era una ideología estatal ser amable con los turistas. Eso es lo que hace un buen comunista, ¿verdad? Sí, así que si eras malo con los turistas en Cuba hace algunos años, simplemente te castigaban brutalmente por eso. Hoy en día, a menudo sucede que un turista no está seguro ni de día, ni en una zona turística, ni siquiera en el distrito gubernamental. De verdad, en Cuba la violencia y la criminalidad han aumentado de manera brutal, lo cual, por supuesto, reduce aún más la capacidad de los cubanos para ganar dinero y la capacidad de Cuba para subsistir de alguna manera. Otro problema que hay en Cuba en este momento es que, como Cuba no tiene energía y no llegan combustible ni petróleo de Venezuela ni de otros países amigos, simplemente no recogen la basura. No recogen la basura, no tienen cómo hacerlo. Así que viven en la suciedad, viven entre basura, viven entre enfermedades. Enfermedades. Las enfermedades se propagan por la suciedad, pero al mismo tiempo no se tratan porque hay escasez de medicinas, porque hay escasez de médicos. ¿Por qué? ¿Por qué hay escasez de médicos en Cuba?
Cuba fue conocida durante mucho tiempo, sobre todo en esos países que no son completamente capitalistas y definitivamente no son libres, como ese país chévere, como ese lugar donde hay buenos especialistas, donde hay médicos, donde simplemente hay ingenieros y esa gente que tiene buenas escuelas, escuelas cubanas de calidad. Y estas personas, cuando el régimen se dio cuenta de que se le estaban acabando el dinero, los recursos y esas cosas, empezaron a ser usadas como mercancía. Así que a menudo pasaba que el régimen simplemente tomaba a algunos médicos, a algunos especialistas y decía, ok, estas personas ahora van a trabajar aquí, no sé, en Siria o en Venezuela, o quién sabe dónde más, a algún país amigo con el que colaboraban, a algún lugar en África. Y ustedes, a cambio de que les proporcionemos especialistas cubanos, nos enviarán materias primas y dinero. Así que cambiaban ese capital humano para poder satisfacer las necesidades de su propia población. Y ahora se junta todo esto. Ya no tienen ni la capacidad de satisfacer sus propias necesidades ni las de la población, porque no hay energía, no hay combustibles, no hay nada. Eso, por supuesto, lleva a que se propaguen enfermedades porque no se recogen los desechos. Las enfermedades se propagan aún más porque no hay suficientes médicos que puedan controlarlas. La gente que realmente entiende algo está desapareciendo en Cuba porque son un capital que se intercambia por bienes materiales. Además, por supuesto, muchas personas que podrían hacer algo por ese país y sacarlo de esos problemas se han ido. Se fueron a Estados Unidos, sí, y a otros países, así que Cuba no tiene expertos, no tiene energía, no tiene aliados. Y por supuesto, como Rusia es débil, tampoco puede ayudar a Cuba. Sí, Cuba, en resumen, ya se quedó atrás. Se podría decir que mantuvo el régimen comunista durante bastantes años más. Y no logró transformarse en una economía de mercado, así como lo logró, por ejemplo, China o como lo logró a su manera Rusia y otros países que antes eran socialistas y comunistas. Cuba se quedó con esos modelos antiguos. Solo dio muy pocos pasos hacia adelante y a partir de eso todos los problemas que ahora estamos describiendo se fueron acumulando. Y ahí se crearon problemas muy graves que ahora estamos contando y de verdad es terrible lo que está pasando en Cuba. Y la manera en que ese régimen no puede manejarlo. Y el hecho de que no pueden manejarlo y que realmente está completamente jodido, también lo demuestra el hecho de que la gente realmente esté protestando. E incluso hay actos de violencia contra las fuerzas gubernamentales y contra las sedes gubernamentales. Lo cual es una cosa que es una clara prueba de que los cubanos ya están más insatisfechos que asustados. Por otro lado, hay un enorme problema en que la situación es tan mala que mejorarla es extremadamente fácil. Así que si el régimen cubano de alguna manera, por ejemplo con Estados Unidos, y vemos que aquí tenemos a Estados Unidos y sus acciones, si el régimen cubano llegara a algún acuerdo con Estados Unidos, si pudieran dialogar, darse la mano, entonces el hecho de que se impongan nuevas sanciones podría ser solo una especie de preludio para que al final el régimen acepte algunas de las condiciones de Estados Unidos. Al final, para la gente en Cuba sería suficiente con que la electricidad dejara de cortarse durante 20 horas al día y, por ejemplo, solo se fuera por 4 horas al día. Les bastaría con que pasara el camión de la basura y se llevara un poco de la basura de las calles. Y la verdad, también estaría bastante bien si de vez en cuando pasara el autobús. A Cuba le basta con llegar a un acuerdo mínimo con Estados Unidos. Ese régimen totalitario puede seguir manteniéndose ahí. Tranquilamente puede seguir existiendo ahí. Lo único que pasará es que habrá ciertas concesiones a Estados Unidos y se permitirá hacer lo mínimo indispensable para esa gente. Y en ese momento, cuando logras proporcionarles el mínimo vital a esas personas, ellos no se van a rebelar contra ti. Porque están acostumbrados a tanta porquería y ustedes lograron empujarlos a una situación tan mala que en este momento realmente les basta con que recojan la basura y casi hasta les estarán agradecidos. ¿Sí? Así que ahí realmente no esperaría un colapso del régimen, no esperaría una caída brutal, no esperaría una democratización de Cuba y definitivamente no esperaría presión de Estados Unidos para que quieran democratizar o liberar a Cuba de alguna manera.
Ellos van a querer ganarse a Cuba en términos de influencia. Van a querer conseguir algún trato con Cuba. Van a querer obtener algún tipo de cooperación con Cuba para poder decir, mira, ahora Estados Unidos y Cuba. Estados Unidos ha demostrado que puede lidiar con Cuba, que realmente puede someterla. Aunque el régimen sigue funcionando ahí como funciona, ya nos es leal, ya no va en contra de nosotros, ya no es aliado de Rusia ni de China, así que lo logramos. Logramos imponer nuestra línea política, nuestra fuerza política, y esto sería una victoria bastante grande para Donald Trump y para Estados Unidos y sobre todo para Marco Rubio, si lograran hacer este acuerdo. Bueno, ¿cómo puede continuar esto? Mira, de alguna manera supondría que podrán llegar a un acuerdo con los estadounidenses y que el régimen al final va a sobrevivir. Pero será más bien una supervivencia híbrida. Desaparecerá por completo cualquier línea ideológica y ellos se encaminarán a ser más como Venezuela. Van a seguir más el camino venezolano, el camino de cierta sumisión y cierta cooperación, que al menos traerá algo de riqueza, algunos recursos, algo, ¿sí? Yo. Pero aquí también es muy importante que Estados Unidos no se pase de la raya y que la presión de Estados Unidos no sea tan grande como para que eso pueda realmente poner a la gente en contra de Estados Unidos. Sí, en este sentido pueden pasar ambas cosas, que la gente empiece a culpar a su propio gobierno por sus problemas y se vuelva en su contra y que debido a esa presión el gobierno se vea obligado a negociar con Estados Unidos y ceder ante ellos. Sí, pero al mismo tiempo eso también puede llevar a que la gente culpe a Estados Unidos por la situación y a partir de eso el gobierno sienta que tiene una posición más fuerte y que no tiene que ceder tanto ante Estados Unidos. Mira, creo que en este momento es un poco innecesario adelantarnos a lo que va a pasar, porque puede haber varios escenarios, pero lo importante es que Estados Unidos definitivamente va a aprovechar esto. Y al mismo tiempo lo importante es que Cuba está al borde del colapso y van a tener que hacer algo. Y nosotros veremos qué hacen. En cualquier caso, esta es la situación. Nos vemos en los próximos videos. Cuídense mucho, apoyen el contenido y escríbanme en los comentarios si están del lado de Cuba o del lado de Estados Unidos o cómo creen que terminará toda la situación. Por ahora, vayan a los streams y por supuesto nosotros seguimos adelante.